Saludos queridos amigos exploradores. Hoy quiero hablarles sobre una pregunta que me llega mucho al email. ¿Cuál es el escudo de armas de mi apellido? Esta pregunta es tan absurda como preguntarme ¿cuál es el coche de Pérez? Primero tendríamos que saber de qué Pérez me están hablando, de entre los cientos de miles de Pérez que hay, y a ver si tenía coche o no. En la plataforma Family Search he notado que a la gente le gusta poner escudos de armas a sus ancestros, sin saber si en realidad descienden de la persona a la que originalmente le fue dado este escudo. En este video quiero explicar por qué no es correcto coger cualquier escudo que encuentran en Google y apropiárselo, porque no es lo mismo Juan Domínguez que Domínguez de Arellano. En mi investigación familiar he localizado 5 escudos de armas de diferentes ramas de mi familia Escorza. Voy a blasonarlos, o sea, describirlos. Escudo jaquelado de plata y sable. Escudo jaquelado significa que es un tablero de ajedrez de plata y color negro. El siguiente, en Guipúzcoa, partido en aspa, en el derecho e izquierdo, en plata, un armiño negro, y en el alto y bajo, en cada uno, sotuer, un roel de oro, y en él una llave de azur. En azur, una lis de oro y 2 estrellas de lo mismo. A los lados y en lo bajo, 2 calderas negras con brocales y asas de oro. En Irún, cuartelado, primero y cuarto en azur, con una banda de oro, acompañada de 2 estrellas del mismo metal, una a cada lado. Segundo y tercero, jaquelados de plata y gules. Aquí volvemos a ver el jaquelado, o sea, el tablero de ajedrez, pero no en plata y sable, o sea, negro, sino en plata y gules, o sea, plata y rojo. En azur, ondas de agua de azur y plata en punta, y saliendo de ellas un chorro de agua. Algunos miembros de la familia Escorza pasan a la Nueva España entre el siglo XVI, XVII e incluso principios del siglo XVIII. Lo interesante es que los ancestros de estas ramas de la Nueva España confluyen todos a los mismos lugares en España. Irún, en Guipúzcoa, Pasaje San Juan también en Guipúzcoa, Laredo en Cantabria. En idioma euskera se registra la forma Escorza, y de hecho en Irún, Guipúzcoa, hay un paraje que se llama Escorza y un polígono industrial que se llama Escorza Chumarra, que antiguamente pertenecían al caserío o baserri de la familia Escorza en Irún. En la Nueva España, este apellido Escorza aparece como Escorza, como Escorcia con S, como Escorcia con Z, y a veces hasta en el mismo documento ves las diferentes ortografías refiriéndose a la misma persona. Por ejemplo, mi sexto abuelo se llamó Francisco Isidro de Escorza, pero su hermano se llamó Pedro de Escorcia, con C, y todos sus descendientes también aparecen como Escorcia. La familia Escorza es un mismo linaje con diferentes ramas. En Irún, Guipúzcoa, probaron su hidalguía. En Laredo se les considera hombres buenos desde el siglo XIV, y los hombres buenos eran a quienes el rey confería el poder político del Consejo de Laredo. Esta rama de Laredo, en Cantabria, dio un caballero de la Orden de Santiago, don Pedro de Escorza Escalante, familiar de mi octava abuela, Sebastiana de Escorza Escalante. Don Pedro de Escorza Escalante nació en 1677 en la villa de Laredo, allá en Cantabria, y en 1706 es investido caballero de la Orden de Santiago después de entrevistar a 37 caballeros nobles en España y Nueva España que dieron fe de la nobleza de este ancestro. En Laredo fungió como alcalde ordinario de la villa y también como alcalde de la Santa Hermandad, y en la Ciudad de México fungió como alcalde ordinario de la Ciudad de México de 1712 a 1714. La casa de don Pedro de Escorza Escalante quedaba frente al convento de Santa Isabel, que se encontraba donde ahora está el Palacio de Bellas Artes. La casa se localizaba donde ahora se encuentra el edificio del Banco de México y la avenida 5 de Mayo, que no existía entonces. Este caballero de la Orden de Santiago falleció en 1741 y fue sepultado en el convento grande de nuestro padre San Francisco, en la calle de San Francisco, actual Francisco I. Madero. Desgraciadamente, este convento fue destruido casi en su totalidad en 1856 por la Segunda T y sus leyes de reforma.
no quedó un lugar al que llevar flores a este ancestro. Todas las ramas mexicanas de los Escorza, del estado de Hidalgo y norte de México, se pueden trazar a las ramas de Guipúzcoa y Laredo. Cabe señalar que en regiones con hidalguía universal allá en España, no todos los hidalgos tenían escudo de armas propio. Muchos o no lo tenían o tenían un escudo de armas colectivo que se le dio al valle o a la población. Es importante señalar que el poder para otorgar un escudo de armas reside únicamente en el rey, que es la fons honorum, o sea, la fuente de todos los honores. El monarca tenía un funcionario al que delegaba esta responsabilidad, el rey de armas. Este oficial real certificaba, diseñaba y registraba cada blasón, cada escudo, y sin su sello no tenía ningún valor nobiliario. Ahora bien, hay otra familia Escorza o Escorcia que llegó desde La Baña, en Liguria, en Génova. Llegan estos italianos y se asientan en la zona de Alicante, en España. El apellido originalmente era Scorza, sin la E, pero ya sabemos que los hispanohablantes no podemos pronunciar este tipo de sonidos sin la E al principio. Los descendientes de esta familia noble italiana en España aparecen registrados como Escorza o como Escorcia, que es el mismo caso de mis ancestros vascos, pero estos eran italianos y no relacionados. De esta noble familia italiana de los Scorza procede el pintor barroco italiano Sinibaldo Scorza. Ellos también tienen sus escudos nobiliarios, que no tienen nada que ver con los escudos de los Scorza de Irún ni de Laredo en Cantabria. Quiero contarles también que en la época de la Nueva España, muchas personas, los peones de las haciendas, no tenían apellidos. Entonces, en su fe de bautizo, se les registraba con el nombre de la cuadrilla a la que pertenecían. Por ejemplo, en la hacienda de Guevara, podían nacer una persona de nombre José y se registraba como José de la cuadrilla de Guevara. O podría ser una mujer María de la cuadrilla de Rendón. Y estas personas en su adultez muchas veces utilizaban este apellido de la hacienda a la que pertenecían. Entonces pasaban a ser José de Guevara o María de Rendón, pero no descendían del amo de la hacienda. Ahora quiero dar unos ejemplos para que lo comprendamos mejor. Tomemos por ejemplo el apellido Álvarez, que es uno de los más comunes en el mundo hispano. En la Nueva España, a finales del siglo XVI, tenemos por lo menos 6 Álvarez procesados por la Inquisición por judaizantes, o sea, de origen judío converso, que practicaban la religión judía en sus casas secretamente, sin ningún lazo alguno con la nobleza. Pero por otro lado tenemos a los Álvarez de Toledo, que es una de las grandes casas nobiliarias de España, tienen vizcondes, condes, marqueses e incluso los duques de Alba. Y bueno, entonces no es lo mismo un Álvarez que un Álvarez de Toledo. Sin embargo, hay mucha gente en Family Search que toma el escudo de armas de los Álvarez de Toledo y se lo pone a su familiar Álvarez a secas. Ahora tomemos otro ejemplo, el apellido Bazán. Tenemos la figura histórica de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, uno de los más grandes marinos de la historia de España. Lope de Vega le dedica unos versos. Luis de Góngora le llama Sol de los Bazanes. Cervantes de Saavedra lo elogia en su Don Quijote como venturoso y jamás vencido capitán. Pero también, por otro lado, en la Nueva España tenemos un tal Jorge Jacinto de Bazán, procesado por judaizante en 1649. ¿Es el mismo linaje? No. Y lo mismo, en Family Search, ves que hay gente de apellido Bazán que buscan en Google escudo del apellido Bazán, se encuentran con el escudo de don Álvaro de Bazán y se lo ponen a su ancestro. Entonces, ¿a quién pertenece el escudo? Bueno, pues los escudos no pertenecen a los apellidos, sino a familias específicas, a linajes documentados y no a cada persona que se apellide igual. Usar el escudo de armas de una persona de la que no desciendes sería semejante a tomar prestado el coche del vecino nomás porque te gustó. Al agregárselo a tu ancestro que no desciende de esa persona, estás creando una información espuria.
Si lo que quieres es saber si tus ancestros tuvieron escudos de armas, lo primero que tienes que hacer es tener tu genealogía bien documentada, identificar qué linaje concreto llevó armas y ver si desciendes realmente de ellos. Esto lo comento porque en Family Search ahí cualquiera puede meter mano y muchas veces me vandalizan a muchos ancestros míos. ¿Por qué? Porque a fuerzas la gente quiere que su ancestro que se llama o se apellida parecido sea la misma persona. A veces pierdo mucho tiempo revirtiendo estos cambios no autorizados a mis ancestros que buscando nueva información. También ocurre mucho con los apellidos toponímicos, o sea, de los lugares de donde era la gente. Pongamos un ejemplo burdo, pero para que entendamos. Por ejemplo, puedes tener un linaje noble que procedía de Aragón, España, y también puedes tener una persona que fuera de la colonia San Juan de Aragón, aquí en México. Entonces, tienes a los nobles de Aragón y tienes, por ejemplo, a Juan de Aragón, pero no porque ese fuese su apellido, sino porque era originario de Aragón y se le quedó así. Muchas gracias por habernos acompañado. Si les gustó el video, por favor, regálenos un like, una suscripción y también si nos quieren ayudar, compartan este video con personas a quienes puede interesar este tipo de temas. Esto nos ayuda mucho a crecer, a llegar a nuevas personas. También, si necesitan ayuda para trazar su árbol genealógico, por favor, mándenme un email y díganme en qué modo les puedo ayudar. Si ya están suscritos, por favor no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todas y no se pierdan un solo video de los que tenemos para ustedes. Y esto es todo, hasta la próxima.